Lienzo del proyecto literario. Este es el primer lienzo del método Lean Writing. Es el más genérico de todos y el más abarcativo a la vez. La idea es que sea la primera aproximación que nos acerque a un análisis que vaya desde lo general hacia lo particular. Este lienzo contiene de manera condensada toda la información genérica que se va a ir desglosando en un trabajo más puntilloso a través de los restantes lienzos. En una sola página tendrás una primera vista sobre los aspectos literarios y comerciales de tu libro. Estos aspectos contienen toda la información que va desde lo que inspiró o funcionó como detonante de la historia, o incluso antes, desde el deseo por transmitir cierta inquietud a través de un escrito, para luego delinear a grandes rasgos la trama, la idea central, la información necesaria que se debería recabar para contextualizar el relato, el segmento de mercado al cual estará apuntado el contenido, las vías de comercialización y difusión de la obra, como así también los posibles flujos de ingreso que se pueden generar con ella. Entonces, el listado de columnas que trabajaremos en este lienzo será el siguiente: disparador, género literario, propuesta literaria, idea central, segmento de mercado, actividades clave, canales de distribución, investigación de contexto y flujos de ingreso. Comencemos a tratar cada uno de estos bloques. 1. Disparador. La pregunta clave para comenzar el análisis es: ¿cuál fue el detonante, la idea o el motivo que te llevó a concebir la historia o a pensar en construir una historia? Quizás ibas de viaje y luego de pensar y pensar sobre algún tema en especial, dijiste: voy a escribir una historia sobre esto. O bien, te contaron o leíste en una publicación en redes sociales alguna noticia que te llegó y que te dejó pensando durante todo el día, y pensaste en plasmarlo en un relato. Incluso, y sucede bastante a menudo, tuviste un sueño que te pareció interesante trabajarlo para una posible historia. Lo que sea, pero siempre hay un detonante. Siempre nos encontramos con un evento, por más cotidiano o mínimo que parezca, que oficia como punta de ovillo y que nos lleva a todo un desarrollo posterior. Por ejemplo, podrías completar ese campo de la siguiente manera. Disparador. Hace tiempo que quiero trabajar sobre mi tesis acerca de la vocación, del llamado y de lo que creo que esto significa. Vi una película el fin de semana que me empujó decididamente a comenzar a darle curso a mi hipótesis sobre este tema. Como verás, no es necesario que completes el lienzo con un rebuscado estilo literario. No es este el lugar para lucirte como escritor. Se trata de un papel de trabajo, de un esquema gráfico destinado al análisis de lo que en el futuro escribirás. Sé sincero y asertivo con la información que coloques en cada una de estas columnas. Por el estilo, en cambio, no debes preocuparte. Es probable que nunca nadie vaya a ver este lienzo. 2. Género literario. Esta columna es bastante sencilla de completar. Basta con que menciones el género dentro del cual vas a encuadrar tu historia. No te preocupes por más en esta instancia, ya que el método Lean Writing cuenta con un lienzo específico para trabajar sobre el género literario. Abordaremos ese punto más adelante. Por lo tanto, es suficiente si colocas, por ejemplo, género, novela fantástica religiosa. 3. Propuesta literaria. Esta columna está dedicada a tu historia, a la propuesta literaria en sí. Este es el momento para esbozar a muy grandes rasgos la trama, los personajes principales y los eventos más importantes o puntos de quiebre. No debe ser demasiado extenso, sino que la idea es que te esfuerces por presentar tu proposición en pocas palabras.
¿Por qué debo contar mi historia de manera escueta? Puedes escribir una extensa novela o una colección de libros completa si lo que deseas es escribir en cantidades. Pero también es importante que puedas transmitir la esencia de lo que quieres trabajar en un par de oraciones, ya que esto te demostrará si realmente tienes en claro lo que pretendes compartir. En el módulo 3 trabajaremos más a fondo tanto la trama, los personajes, los puntos de quiebre, como así también el resumen. Este último es lo que suele denominarse abstract y será el fragmento de texto que utilices para la contratapa de tu libro y para completar el campo de texto que en las plataformas de autopublicación en Internet solicitan para colocar junto a tu libro. En esta instancia, es fundamental que te esmeres por lograr un buen resumen, ya que es el primer contacto que el lector tendrá con tu obra, es decir, que de momento será toda la información disponible que tenga al alcance hasta tanto compre tu libro. Por ejemplo, voy a tomar una de mis novelas, El sacerdote elegido, para ilustrar el llenado de esta columna. Se trata de un carismático sacerdote católico que vive en un legendario monasterio en el norte de Francia. Una serie de acontecimientos que en parte tienen relación con una mujer extranjera lo enfrentará a profundos cuestionamientos y le demandará ciertas decisiones, generando la apertura a un pasado desconocido. Algunas cuestiones a tener en cuenta. Intenta no generar adelantos de aquellos aspectos que constituyen el factor sorpresa de tu historia o el giro fundamental que vas a darle y que debes mantenerlo oculto ante el lector hasta último momento. Pese al punto anterior, si aún así el final suena predecible, no te preocupes. En repetidas ocasiones lo importante no es este punto, si el final puede predecirse o no, sino el desarrollo de la propia historia, las luchas internas de cada personaje, sus vivencias personales y cómo transitan cada experiencia. Una buena forma de resumir tu historia es elegir el personaje principal y mencionar lo esencial que sucederá en torno a él. Elige las generalidades. Una manera óptima de no decir es generalizando a través de oraciones que puedan prestarse a varias interpretaciones. En esta instancia, es una buena estrategia optar por una manera ambigua de escribir. En el ejemplo sería el caso de esta parte del resumen. Lo enfrentará a profundos cuestionamientos y le demandará ciertas decisiones, generando la apertura a un pasado desconocido. 4. Idea central. La idea central del relato no es la trama, sino específicamente su mensaje. Es decir, que en esta sección debes apartar de tu mente la tendencia que puedas llegar a tener de escribir un poco más sobre el argumento. En esta columna debes focalizarte en esa moraleja, ese planteo, esa posición, esa enseñanza, esa tesis que tienes sobre un aspecto de la vida, sobre la condición humana o sobre cualquier tema. Es el meollo, la esencia, el concepto que vas a reflejar. En este caso sí que debes limitarte a una oración, y lo ideal sería que elabores una simple frase de pocas palabras. Por ejemplo, siguiendo con la novela El sacerdote elegido, debería quedar algo así. Idea central, sobre la vocación y el conflicto de intereses. En una pequeña oración deberías poder condensar la totalidad de la historia, atendiendo puntualmente a la esencia del mensaje que transmitirás. A esta altura, la diferencia entre la trama y la idea central tiene que parecerte totalmente clara y evidente. 5. Segmento de mercado. Ahora sí que hemos llegado a uno de los aspectos más importantes de este lienzo y de tu trabajo como escritor en general. El segmento de mercado es tu público objetivo,
y consiste en un grupo de personas idealmente definido de acuerdo a parámetros de tipo culturales, demográficos, sociales, económicos, psicológicos, entre otros, y que crees que comprarían tu producto. Este grupo de personas no solo interesa para las campañas de marketing, en la publicidad o en la propaganda política, sino en cualquier área o disciplina que contenga una faceta comunicativa. Como escritor, entonces, más allá de que pretendas saciar tu legítima necesidad de tener una voz a través de tus propias letras y de manifestar tus pensamientos y opiniones, debes tener siempre presente que en algún momento habrá alguien del otro lado de las páginas leyendo cada línea que escribiste. Entonces, ¿esto quiere decir que debo escribir lo que agradará a mi público objetivo? Claro que no. Los libros más polémicos en cuanto al planteo que transmiten son a veces los más leídos, porque a los lectores no solo les gusta leer lo que les generará placer o solo aquello con lo que estarán de acuerdo, sino que es frecuente que busquen ser confrontados por el escritor. Ese diálogo entre autor y lector es maravilloso, pero en no pocas oportunidades esta dinámica se da de forma pacífica. ¿Cuántas veces hemos leído a un escritor, incluso nuestro escritor preferido, y en medio de las páginas hemos estado peleando con él continuamente? Si puedes movilizar a tus lectores a que se enfrenten a sus propias opiniones y a sus propias emociones a través de tu escrito, desde mi punto de vista, has logrado tu objetivo como transmisor eficiente de un mensaje. Cuando completes esta columna, intenta delinear de forma genérica a esa persona o conjunto de personas que se te viene a la mente intuitivamente, de manera involuntaria, cuando piensas en aquellos que leerán tu libro. La metodología Lean Writing contiene un lienzo dedicado exclusivamente a ahondar en este punto, por lo que el momento de profundizar en este aspecto será más adelante. Para continuar con los ejemplos, siguiendo con la novela El sacerdote elegido, definiría al segmento de mercado de la siguiente manera. Segmento de mercado: adultos y jóvenes adultos de ambos sexos, que tengan entre 25 y 40 años, con posibilidades económicas para acceder a la compra de un libro digital, lo cual implica como mínimo que tengan una tarjeta de crédito para comprar por Internet, que pertenezcan a la población activa laboral, ya que en este caso podrían haberse cuestionado su vocación o su llamado al tener que elegir un trabajo o una carrera universitaria, y no tengan fuertes apegos religiosos, de manera tal que se permitan leer una novela de ficción religiosa. 6. Actividades clave. En esta sección deberás pensar detenidamente en todas aquellas tareas y recursos que serán indispensables para que puedas desarrollar la historia. Estos dependerán y van a variar en cada caso en particular, ya que los factores que pueden influir en el armado del texto serán muy diversos de acuerdo con el género que se elija trabajar, el contexto histórico, la extensión de la historia, la cantidad y tipología de personajes, entre otras tantas consideraciones más. Por ejemplo, si has decidido llevar a cabo una novela gráfica, será inevitable entonces que contrates a un diseñador o ilustrador que bocete y realice los diseños o ilustraciones. O tal vez vas a desarrollar un ensayo sobre una temática en particular, para lo cual vas a necesitar buscar bibliografía al respecto, estudiar las normas APA para trabajar una correcta citación de la bibliografía y citas de los autores, adaptar el texto al formato sugerido, etc. Por otro lado, deberías contemplar los recursos que necesitarás para trabajar.
Específicamente se trata de tu equipamiento de trabajo y todas aquellas pretensiones que resulten indefectibles para que tus horas de escritura sean momentos placenteros. Por ejemplo, sería conveniente que dispongas de una computadora con acceso a Internet, un software de edición de texto que tenga herramientas como corrección ortográfica, sugerencias gramaticales, diccionario de sinónimos y antónimos, entre otras funcionalidades que creas que te serán de utilidad. Por ejemplo, en el caso del sacerdote elegido, podría ser una lista tentativa de actividades clave la siguiente: diseño e ilustración de tapas, registro de propiedad intelectual e ISBN, procesador de texto con corrector ortográfico y diccionario de sinónimos y antónimos, lista de verbos declarativos para la correcta puntuación de diálogos, computadora con acceso a Internet, suscripción premium en Spotify para disponer de mi música preferida a la hora de escribir, auriculares y mouse inalámbrico. 7. Investigación del contexto. En esta columna nos convertiremos en investigadores. Incluso si vas a escribir textos fantásticos, vas a necesitar definir el contexto y quizás valerte de entornos históricos que fueron reales y que adaptarás a tus creaciones de ficción. Además, la investigación de contexto demandará que contemples todos aquellos datos indispensables para plantear la historia de manera coherente. Entonces, si vas a escribir una novela histórica contextualizada en el Imperio Romano, deberías leer sobre las costumbres de Roma, las características idiosincráticas de la ciudad, la estética arquitectónica de los edificios y construcciones civiles, la ropa, los peinados, las clases sociales y las tradiciones de la época romana. Por ejemplo, siguiendo el análisis de la novela El sacerdote elegido, la investigación de contexto podría versar sobre los siguientes puntos. Investigación sobre la ciudad de Lille, Francia. Imágenes sobre la ciudad para observar el diseño arquitectónico y así poder enriquecer la descripción de ese entorno. Investigación sobre la idiosincrasia y costumbres, como puede ser una típica feria comercial en el centro de la ciudad, la religión principal que profesa la mayor parte de los habitantes, etc. Imágenes de monasterios y abadías para observar el diseño de este tipo de recintos, búsqueda de nombres franceses y nombres rusos para los personajes principales, medios de transporte de la época, ya que los personajes se trasladarán de ciudad. 8. Canales de distribución. Una vez terminado tu libro, deberás planificar cómo comercializarás y difundirás tu obra. Tienes a disposición varios canales que presentan cada uno sus ventajas y desventajas, así como diferentes montos de inversión que deberías realizar para posicionarte. En principio, diremos que contamos con 5 canales diferentes: publicación con editoriales tradicionales, publicación con editoriales independientes, autopublicación en plataformas de Internet, publicación a través de plataformas de crowdfunding, microfinanciamiento, distribución directa. Veremos a fondo cada una de ellas en el lienzo del tablero mercantil. En esta instancia, solo deberías mencionar cuál de ellas utilizarás o si acaso harás uso de todas las opciones. 9. Flujos de ingreso. Esta columna puede entrar en contacto de manera directa con la anterior, ya que los canales de distribución son los que te llevarán a generar fuentes de ingreso con tu libro. Sin embargo, puedes pensar en otras opciones, o bien quizás ya cuentes con otro tipo de recursos a los cuales puedas echarle mano, y se refiere a, por ejemplo, ofrecer tu libro a la venta en los talleres, comisiones o cátedras de alumnos que tengas por ser profesor o facilitador en algún área de conocimiento,
dictar o aprovechar las conferencias que ya dictas en las que la temática guarde relación con tu libro, constituyéndose así en un lugar perfecto para venderlo. Establecer algún acuerdo de venta cruzada con otros escritores y todo tipo de programa de comercialización conjunta que puedas instrumentar entre tus contactos.